Olín. Ah, Oye, qué bien quedan las transiciones estas que ha metido StreamYard. Maravilloso. Oye, Oli, a ¿qué todos. tal? Oli. Ya estamos de vuelta. Muy buenas y bienvenidos un día más, un día más, un día menos, un día más, siempre un día más, a Rincón de Historia TV. Vamos a poner esto bien. Ahí estamos. Donde vamos a hablar de Isabel. Entonces, vamos a hablar, toca hablar de Isabel. Eso es. Dejamos atrás ya todo el tema de las regencias, que ya está bien. Regencia de uno, del otro, del vecino, de enfrente, no, ya está, ya Isabel ya es mayorcica, no, es mayorcica para nosotros, para nosotras no. En aquella época, entendernos. Isabel ya es mayorcica y le toca gobernar. ¿Vale? Entonces, pues para adelante. Es una época con mucha ley, con mucho general, yo quiero mi turno, yo quiero el siguiente. Esto es como la pescadería. Primero uno, después el otro, después el siguiente, después el de enfrente. O sea, Pero que uno no puede. Que uno no puede, pues el otro. Y después, pues el que después, como buenos hermanos, le damos el turno al vecino, al otro. Y después ya van a decir, pues para mí. vamos. Y así, sí. Después van a decir, se han acabado ya las oportunidades, te piras. Te piras ya. Entonces, es un periodo de, pues eso, mucha ley. Hay dos constituciones, dos. ¿Por qué no? ¿Qué decir? Seguimos con el problema carlista. ¿Os acordáis del problema? Por ahí aparecerá, por ahí arriba. Problema anterior generado porque Fernando no sabe hacer bien las cosas. Ay. Así que, bueno, de hecho son 3 guerras. Pues 2 y 3 en la vida. Así que, bueno, vamos para allá. Entonces, papel y boli y paciencia. Sobre todo lo último. Porque son muchos años, ¿vale? Del 43 al 68. ¿Vale? Fechas que hay que saberse. Entonces, aquí está Isabel. Mírala a ella, como jura. Aquí está Isabel y aquí vemos un poco los protagonistas, como siempre damos aquí un poco pinceladitas, algún nombre de los que aparecen en estos momentos. Marqués de Miraflores. Nombres y empezamos de vocabulario o algo así. Sí, nombres susceptibles de apareceros en ejercicios diversos. Y ahí empezamos con la teoría. ¿Qué pasó con Espartero? Vale. Y es que Espartero se sentía liberal y democrático, pues no entendía bien a los políticos y por eso nunca su política fue auténticamente de partido. Estamos hablando de un militar. ¿Vale? Es la época de los militares. Entonces, de ahí que procura tener siempre un papel de director, de gestor, ¿vale? Que chocó con el primer ministro. ¿Vale? No, los militares, spoiler, no son buenos políticos. Es que de hecho no son políticos. Cuando tienes a un militar al cargo de un gobierno, spoiler, no va a salir bien. A mí siempre me pareció curioso cómo esto se arrastra y lo podemos medio ver de nuevo cuando llega el 23F, al margen de cosas que ya están saliendo ahora de la señora Bárbara Rey con respecto al 23F, que si el rey esto o lo otro, no vamos a entrar, eso vamos a dejarlo al margen, ¿vale? Del mundo del corazón, eso no es el mundo de la historia. Al margen de todas esas cosas que pueden ser verdad, no lo vamos a negar, no lo sé, no estábamos, como diría Ridley Scott, como diría el gran sabio Ridley Scott, no estábamos allí.
¿verdad? Así que no vamos a entrar en eso. Pero bueno, sea como fuere, a mí siempre me ha parecido muy curioso cómo podemos arrastrar este sentimiento hasta ese momento. El sentimiento de esa melancolía por estar en el poder, esa melancolía de los militares, porque conmigo viene el orden, como justo hasta ese momento, ¿no? Sí, y el pensar que, claro, yo dejo al margen también ciertas cosas, o sea, que no parezca que estoy diciendo lo que no es, el pensar que ellos pueden organizar un pueblo. O sea, es que sí, los militares te compro que tienen una disciplina, te compro que tienen una forma de hacer, o sea, tienen orden, tienen disciplina, conocen, pero son militares, o sea, llegan hasta donde llegan. Y como bien dices, cualquier gobierno, cualquier estado con militares al mando, pues va a salir mal. Pues claro que va a salir mal, es que no hay otra. O sea, los pones en el poder y ¿qué hacen? Y más en esas épocas, porque bueno, a lo mejor ahora tienen algún conocimiento mayor, pero no sé. A mí también me choca que lleguen al poder, que quieran llegar por un lado y que incluso que lleguen. Y sobre todo que mantengan esa melancolía, ¿no? De como de que ellos lo harían mejor, yo te digo, es ese sentimiento de es que con nosotros en el poder deberíamos estar en el poder. No sé, y ver cómo se arrastra todo el siglo XIX y llega hasta el XX, o sea, es una cuestión que siempre me ha parecido curiosa. No, y incluso puede venir de lejos, se puede asemejar un poquito a esas autarquías, ¿no? A esos gobiernos que decían de esa coalición de personas, no sé, inteligentes o poderosas y es como, bueno, la teoría está muy bien, porque la teoría está muy bien, pero no todos los grupos pueden llegar a gobernar un país. No, y eso está claro, ¿no? Y incluso se puede relacionar con cuestiones antiguas. Ahora, tú lo sabes muy bien, hablamos mucho de la batalla de Teutoburgo. Mm, ¿Cuál es el problema de esa batalla? Que hay un señor llamado Publio Quintilio Varo que se cree que es un burócrata, pero no es un político. no. O sea, tiene formación militar, pero no es un político y la acarrea lo que la acarrea. Que Roma, bueno, una coalición de pueblos, se come, merienda y cena y se bebe después 3 legiones. Se dice pronto. O sea que es un elemento curioso el tema de los militares. Sí, y en general eso, el tema del poder, o sea, son muchos los grupos sociales también que de alguna manera han intentado gobernar. O sea, véase militares, véase, bueno, que de hecho han estado durante mucho tiempo cerquita del poder. De hecho, muchos reyes eran también como jefes bueno, hasta el día de hoy, jefes de los ejércitos. O sea, no gobiernan, pero esa vinculación de bien sea militares, bien sea Iglesia Católica en la Edad Media, bien sea los validos, que esos venían ya directamente de la calle. Y también querían y consiguieron gobernar, o sea, ese ansia de, no sé. Entonces, bueno, además de todos estos descontentos políticos, también hubo descontentos por la política económica, ¿vale? Llevada a cabo por Espartero, partidario del librecambismo. ¿Vale? Recordemos Subrayar esa palabra. esto, proteccionismo, libre cambio, en fin. Si queréis, como sabéis, si queréis, a ver si sé hablar. Un vídeo sobre vocabulario, específico sobre vocabulario, palabras así un poco chungueras, que os puedan resultar un poco tal, pues ahí lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Que ahí lo leemos y lo iremos haciendo. Hubo importantes huelgas, ¿vale? Populares en las que participaron conjuntamente patronos y obreros, los primeros para protestar contra los aranceles, los segundos en demanda de trabajo. Espartero, pues ya estaba un poco amargado por las oposiciones, actuó sin consideración contra la revuelta barcelonesa e hizo bombardear la ciudad desde el fuerte de Montjuïc. Y ya le dijeron, ya, Espartero, ya.
O sea, ya está bien. Entonces el ambiente cada vez se enrarecía más al pretender Espartero radicalizar hacia planteamientos progresistas la política del país. Al final, pues una coalición de progresistas y moderados se hizo cargo del gobierno de España bajo la presidencia de Joaquín María López Olózaga y González Bravo. Ay, bravo. Entonces ya le dijeron a Espartero, ya, cariño, ya está. Entonces aquí va a ser lo siguiente, es como, primero será el moderado, después el progresista, después el del medio, o sea, va a ser cogiendo turnos. Entonces, primero uno, después el otro, después volverá el uno, después el del medio, esto va a ir así. Entonces, a ver, lo chulo de esta época, bueno, lo chulo porque ya no me la estudio, cuando me lo estudiaba no era chulo. Es que ves esa efervescencia, o sea, esta gente vivió en un mundo en el que casi todo estaba por hacer. Entonces, claro, viene uno, viene otro, uno le quita el poder al otro, uno dice de hacer esta constitución, el otro quiere la otra, o sea, y lo notas, o yo es que soy muy friki, pero es que yo llegaba a notar el decir, ostras, es que esta gente se está construyendo, y una huelga, y un no sé qué, porque se está construyendo. Y a mí eso me encantaba, o sea, la idea de, ostras, es que se están pasando el poder porque todos tienen ideas, buenas o malas, yo ahí no entro, pero que todos tienen como algo que hacer o que decir, y claro, eso tiene una contrapartida y es que al final es todo un caos. Para ellos, o sea, para vivirlo, para construirlo, es un caos. Y para estudiarlo ni te cuento. Claro, al final no das tiempo a que las medidas se asienten. Claro. Y sobre todo la radicalización va a más, cosa que, de nuevo, la historia es cíclica. En el sentido de que es cíclica, vuelve a pasar. Vuelve a pasar para mal, para el resto de todos. Sí. Ahí está, el deporte del señor Narváez. Que me tocó hacer un trabajo de él en la historia contemporánea de España 1. ¿Ay, de Narváez? ¿Eh? ¿De Narváez? Sí, hija, sí, de Narváez. Era el señor Benito Pérez Galdós, que, o sea, no es por nada, a quien le guste Benito Pérez Galdós, perdónenme. Nuestros respetos. No es mi caso, me dormía. O sea, no puedo. O sea, no podía. Yo intentaba leerme el libro de los episodios nacionales sobre Narváez, pero no puedo. Sí, yo también me lo tuve que leer. A ver, no es una lectura de cama, o sea, pero no estaba mal. Ah, pues yo me dormía. O sea, yo lo intentaba, de verdad, le ponía ganas, pero no. Hombre, hay mejores. La verdad es que hay escritores que antiguos, o sea, a mí me gustan más, pero... Ay, señor, las cosas que uno tiene que hacer. Sí. Cuando llega el momento. Entonces, habéis visto el puerto de Narváez, ¿verdad? El siguiente de Francisco Javier de Istúriz. Hablaremos de él posteriormente. Estaba revisando porque me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que Google, o sea, esto de StreamYard, pues no deja, o sea, el PowerPoint no funciona con normalidad, entonces si pones imágenes encima de otras, pues no se van a ver. Pero solamente pasa en un caso, lo estoy verificando en este momento, y es irrelevante porque no tapa texto, o sea que, vale. Ah, bueno, pues entonces nada. Podemos seguir. Con las clases sociales. Cosas del vivo y el directo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, clases sociales en la década moderada. Entonces, en principio, la revolución liberal había acabado con los estamentos característicos, ¿verdad?, de ese antiguo régimen. Sí, o sea, esa nobleza, clero, ese rollo de fuera. En teoría han desaparecido la nobleza en cuanto a función social. Y sin embargo, en la corte de Isabel II, pues hay más nobles que ninguna otra de la historia de España. Lo que ocurre es que el choque revolucionario ha roto las barreras que en otro tiempo separaban con mayor o menor eficacia los distintos estamentos y existe, por tanto, una posibilidad de deslizamiento de una clase a otra. O sea, ahora se encuentra esa manera
de ser rico, pues podrás serlo. ¿Vale? Sí. Entonces, varios grupos se encuentran metidos, ¿vale?, en esta lucha por mejorar y subir: militares, intelectuales, aristócratas, obreros industriales, surgidos tras la desaparición de los gremios, al implantarse el capitalismo, el maquinismo y la gran empresa centralizada y dirigida, y los jornaleros del campo. El viejo colono partícipe por lo general de los frutos de la tierra y beneficiario, en gran número de casos, de la totalidad de la cosecha a cambio de un censo que pagaba a su señor. Entonces ahora vamos a ver básicamente dos partidos: moderados y progresistas, o exaltados. Vais a ver diferente vocabulario, ¿vale?, dependiendo del vocabulario que esté en vuestro libro. Claro, o sea, tener cuidado porque algunas de las palabras son sinónimas, es decir, nos estamos refiriendo a lo mismo, pero en cada libro lo explican de una manera o cada profe lo explica de una manera. Entonces, si veis moderado, conservador, pues es lo mismo. Si veis liberal, o sea, progresista o exaltado, pues vale, o sea, es lo mismo. Entonces, en cuanto al partido de los moderados, bueno, pues era un grupo homogéneo formado por notables sin organización, pero cuyos contactos internos permitían crear un mecanismo de gobierno con cierta estabilidad. Vale. La ley electoral de 18 de mayo del 46, al aumentar las cuotas retributivas, bueno, redujo la representatividad del sistema censitario, confirmando su carácter elitista, es decir, Eso los es. que tienen pasta. Los que tenían pasta eran los que votaban. Fin. Eso es. Bueno, hombres, por supuesto. Eso es. Y los que tenían pasta, y además una pasta considerable. Vale, esto va a ser la élite, los elitistas, es decir, hay que tener pasta, bastante pasta. En las filas del Partido Moderado se encuentran grupos muy variados, ¿vale?, de los que caben destacar, pues, antiguos revolucionarios, hombres de origen noble y tradición palatina, militares atraídos por la política, que procedían de los tiempos de los pronunciamientos de la época de Fernando VII, o cierto sector inmovilista formado por algunos antiguos realistas evolucionados adictos a Isabel. Es decir, los inmovilistas y los realistas son los que todavía siguen pensando en el antiguo régimen. El antiguo régimen. ¿Vale? Sí, al final gran parte de este sector quería un poco eso, ¿no? O sea, estamos ante personas, pues eso, que bueno, sí, pues, podían a lo mejor de alguna manera conciliar los cambios sociales, pero siempre con lo que tenían ellos detrás. O sea, no van a ir buscando ese progreso ni mucho menos. De hecho, defienden cosas como la propiedad privada y cosas así. Eso. Entonces, en cuanto a la ideología moderada, entonces el desideratum, es decir, los deseos de los moderados, en el que cifraban el bien y la felicidad, pues eran, como hemos dicho, orden público, autoridad, centralismo, mantenimiento de los supuestos sociales y la resistencia a toda nueva subversión. Es cierto que aquella plana mayor pues contaba en su seno con los más ilustres militares, propietarios más ricos e influyentes, los escritores más insignes, pero nunca constituyó ni pudo hacerlo un movimiento, ¿vale?, una fuerza capaz de polarizar las ansias y necesidades del país. Ideológicamente, los moderados fueron partidarios de conciliar los cambios sociales e intelectuales determinados por la Revolución con el mantenimiento de una continuidad histórica reflejada en el mantenimiento del rey y las cortes. Defienden la propiedad privada, reconciliación con la Iglesia. Para ello firman un concordato, ¿vale?, con la Santa Sede, documento susceptible de caeros en ejercicios varios. Sí, muy susceptible. Y abogaron por el bicameralismo. Es decir, siempre dos cámaras. Cortes y, ¿vale?, Cortes y Senado. Sí, al final que también lo que buscaban era que el sector del pueblo no entrase. O sea, que se asegurasen esos votos, de alguna manera. Eso es. De hecho, luego eso se mantendrá. Llegará el señor Cánovas del Castillo posteriormente, spoiler, Vaya. la restauración, y dirá eso de sufragio, defenderá el sufragio censitario en el sentido de
como tú no has podido tener una educación, ¿cómo voy a confiar en ti y en tu voto, en que tú sepas lo que hay que hacer, ¿no? Si no has tenido una educación, pues no puedes votar. No deberías de poder votar. Esa es más o menos un poco la lógica. La lógica, sí. La verdad es que es un tema susceptible también de debate, o sea, es complicado. En cuanto a la prensa, se puede afirmar que la prensa llegará a ser en el siglo XIX el cuarto poder, o al menos el emblema de la modernización. Vale. La prensa por lo general no se suma al poder, sino que lo resta, que le resiste o le ataca, entonces tiene un poder así moderador. ¿Vale? El papel del periodista, como el del militar de la época, está imbuido con frecuencia de un espíritu mesiánico y salvador, ¿vale? Pero encuentra un campo de actuación bastante polarizado, mientras que los militares se sentían inclinados al bando moderado. En cambio, los periodistas no pueden disimular sus empatías por los progresistas. Entonces vamos a tener ahí esas dos fuerzas. Aunque los periódicos de entonces no se pueden considerar órganos de partidos, sí que se consideran vehículos de expresión de tendencias o fracciones dentro de los grupos políticos existentes. Entonces, entre la prensa de este momento están El Tiempo y, sobre todo, un periódico que se llama El Heraldo. El Heraldo. Yo hice trabajos del Heraldo. Entonces, ya fuera del ámbito dominante, la extrema derecha conviene destacar el periódico La Esperanza, periódico monárquico, y otro que se llama El Pensamiento de la Nación, que editó Jaime Balmes con gran calidad y altura de miras. A ver, aquí viene cuando la mataron. Empezamos con el follón, claro. Teníamos una constitución que del periodo de regencia, entonces si ahora tenemos a Isabel, pues tenemos que legalizar la nueva situación. Por lo tanto, hace falta una nueva constitución. Yo no sé si lo he dicho alguna vez, pero os recomiendo, si no lo he dicho, que os cojáis unos folios de estos que venden así gigantones y os las pongáis todas. Porque al menos yo es como mejor me las puedo estudiar, porque así veías en qué cambian, o sea, yo me ponía cosas tipo soberanía y luego me ponía nacional en el pueblo, no sé, o no lo pone, o lo que sea. Año, característica, no sé, a mí me venía muy bien. Sí, yo también lo tuve que hacer. Porque es que si no, ya no sabes cuál es cuál, y ya no cuál es cuál, sino las características, porque al final los profesores, o al menos a los que yo he tenido, les da un poco más igual que sepas cuál es cuál, si no sabes luego explicarla. Sí, sabes las fechas, pero no sabes explicar la Constitución o todo lo que supuso, pues es... Claro, o decir, bueno, la Constitución del 45 es de Isabel. Vale, muy bien. Pero, ¿para qué se mete en otra Constitución? O sea, dímelo. Básicamente. Entonces, por eso digo, el tema de la Constitución es importante las dos cosas, ¿vale? Que tengáis en cuenta esas dos cosas. Y antes de seguir, recordaros algo súper importante. Esto. Suscribiros al canal. Suscribiros al canal, ¿vale? Vamos a ir hablando de más cositas, pero suscribíos ahí. Suscribíos al canal. Entonces, ahí abajo de nosotras. Abajo de nosotras, al lado del logotipo del canal, del castillito, está el Rincón de Historia TV, suscribirme, porque le dais ahí, un buen like, así, super like, ¿vale? Compartir, campanita, ¿vale? Todo esto. Todas esas cosas que nos encantan. Entonces, a ver, Constitución. ¿Vale? Entonces, la idea que prevaleció en un principio fue la de la reforma constitucional. Primera misión del gabinete de Narváez fue, pues, la tarea de hacer una nueva Constitución. Para eso se formó una comisión formada por, además del propio Narváez, por Martínez de la Rosa, Mayans, Pidal y Armero, mucha gente. Prácticamente todo el gobierno encargado de estudiar la cuestión. Entonces fue presentado en las Cortes el 9 de octubre del 44 y proclamado el 23 de mayo del año siguiente. Y este texto se mantuvo vigente casi ininterrumpidamente hasta 1869. Son 13 capítulos, como el de... Spoiler, otra Constitución.
8 artículos. Venga, hasta luego, Natalia. 80. Me ha faltado un 0. 8, ya está, sí, para lo que hay que poner. Ya está, 8, ya está, es una hoja. No, es 80 artículos, ¿vale? Los que se refunden íntegros muchos de los de la anterior Constitución. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la soberanía, se rechaza tanto la absoluta como la popular, ¿vale? Para depositar su ejercicio en la conjunción de dos elementos, Cortes con el rey. He dicho antes Senado, no, Cortes con el rey. Cortes con el rey. Sí, la soberanía compartida. Esto es, sí, ya está. Es soberanía compartida. El nuevo texto constitucional refuerza la confesionalidad del Estado. Se mantiene el sistema bicameral de las Cortes con el Congreso, ¿vale? Elegido por sufragio censitario, y un Senado, ¿vale? Que no era el resultado de una elección. También se modificaba el régimen municipal, distinguiéndose entre alcaldes y ayuntamientos, siendo los concejales que lo integraban elegidos por los vecinos. La vida de las Cortes se prolonga de 3 a 5 años. Se retiran algunas de las limitaciones a la libertad del monarca. No se modificaron de la anterior Constitución los artículos referentes a la fuerza militar y al sistema impositivo. Se suprimió, en cambio, el artículo 77 que establecía la milicia nacional. Entonces, a ver, que tengo varias cosas abiertas. Aquí. Pero ahí tenéis un poco el resumen de todo esto. Soberanía compartida, Estado confesional, sistema bicameral, sufragio censitario. Vale. Organización administrativa, claro, seguimos con las leyes, no se acaban. Acaban de empezar. Todo esto de aquí. No hay mucho por hacer. Ley de ayuntamientos, ley de reestructuración de la instrucción pública, ley de funcionarios, ley de Hacienda, Código Penal y creación de la Guardia Civil. Ya menos. Cosas importantes de la ley de ayuntamientos: sustituyó demarcaciones tradicionales del reino o región por la provincia, organizando los ayuntamientos y diputaciones y concentrando la autoridad de la misma en los alcaldes y los gobernadores civiles. En la reestructuración de la instrucción pública se procedió a quitar a la Iglesia el control de la enseñanza y centralizar los planes de estudio en todo el territorio nacional. Se crearon asimismo las universidades provinciales. En cuanto a funcionarios, pues determinó que los cargos públicos se proveerían por concurso de méritos, de acuerdo con un baremo previamente establecido en el que no entrarían las opiniones políticas del solicitante. Ley de Hacienda, pues iba dirigida a simplificar y racionalizar la Hacienda que los moderados habían encontrado al llegar a poder, que estaban en una situación claramente deplorable por sostener un gran déficit público. O sea, todavía arrastramos problemas. Los problemas no se acaban. El problema es económico. No se multiplican. Porque encima todo esto no es gratis. O sea, encima toda la creación de todos estos organismos no va a salir gratis al Estado. Entonces... Un segundillo. Os tengo que dejar un segundillo. Puedes seguir, os dejo, María, un segundillo, que ha sucedido una cosa urgente. Tranquila. Os tengo que dejar. Tranquila. Pues eso. Como decíamos, todos estos organismos no van a salir gratis. Así que seguimos con problemas, como no. Algo también importante en este momento, el concordato con la Santa Sede de 1851. ¿Vale? Los moderados, como decíamos antes, estaban siempre ligados de alguna manera a el régimen, la forma anterior. Entonces, claro, pues desde el primer momento quisieron, pues, de alguna manera volver a unirse, ¿no? O tener al Vaticano de su lado, y entonces por eso, pues, intentaron llegar a un acuerdo y terminar ya pues con ese desdén. De esa manera, hola. Perdón. Estaba con el concordato, había pasado al concordato. Maravilloso. Vamos para allá. Eso estaba diciendo, pues, que los moderados intentaban tener un acercamiento con la Iglesia y
de ahí nace en febrero de 1845, pues nace una ley para tener esa dotación de culto y clero, o sea, para compensar un poco, ¿no?, todo lo que se le había hecho a la Iglesia anteriormente. Eso es. Entonces, documento susceptible de que os caiga. Sí, a lo largo de vuestra vida, además. O sea, yo me acuerdo de la carrera. Esto te persigue. Entonces, sí, ese tipo de documentos que van a estar siempre ahí. Sí. Entonces, básicamente, pues eso, reconocimiento de la religión católica como única de la nación, derecho de la Iglesia a poseer bienes, intervenir en la enseñanza, se regulan las jurisdicciones eclesiásticas, siempre ajuste ahí administrativo, ¿vale?, de la Iglesia católica. Y la Iglesia católica pues se tiene que comer la desamortización que ya está, es como ya lo hecho está y ya está. Y no tiene más. Entonces, en cuanto a las obras públicas, espérate, aquí. Los moderados consideraron el reparar los antiguos caminos, llevar a cabo nuevas comunicaciones para dotar al país de una infraestructura que hiciera posible el progreso industrial. Es la época de la revolución de los transportes, muy especialmente el ferrocarril. Importante, la ley de ferrocarriles, muy importante. En 1851 se aprobó la ley de ferrocarriles, dirigida a corregir el desorden de las concesiones ferroviarias. Y también se publica la ley de puertos, para que mejore las comunicaciones marítimas. Y mientras tanto, ¿qué hacen los otros? Pues ahí andan. Siempre va a haber, la oposición siempre va a andar por ahí. Entonces, pues la oposición progresista durante todo este periodo, según seguía dicta el constitucionalismo del 37, este grupo era poco representativo desde el punto de vista numérico y mal visto en las Cortes. Por eso buscaban el apoyo de los medios populares, las pequeñas clases medias, urbanas, tenderos, empleados modestos, faltos de empleo. Entre los cuadros dirigentes no faltaban los banqueros y hombres de negocio. Estaban con el nicho de mercado. Los progresistas tuvieron cabezas pensantes de segunda fila, oradores y escritores de primera, pero no tuvieron organizadores. La exposición más completa de un programa, entre comillas, la encontramos en la proclama electoral lanzada por el Partido Progresista en el 46. Entonces, el proceso revolucionario europeo del 48, en este momento en 48 pues hay cositas, están pasando cositas varias. En Europa, entonces llegó también a España, pero sin plantear la cuestión social. El presidente Narváez presentó en las Cortes la Ley de Poderes Excepcionales, que le otorgaba todas las facultades para suspender las garantías constitucionales si se llegaba a producir la revolución. Durante los meses de abril y mayo del 48 se produjeron algunos conatos revolucionarios dirigidos por los progresistas y apoyados por Inglaterra, que tenía especial interés en intervenir en nuestro país. Claro, por varias razones. Políticas, para asegurar en España un gobierno tutelado por Inglaterra. Económicas, España era un excelente mercado para los productos manufacturados. Y estratégico para controlar la ruta marítima que en Francia tenía en el Mediterráneo. O sea, siempre vamos a estar en medio entre Inglaterra y Francia. Vale. Entonces, ahí está. Y esto se acaba. Esto se acaba ¿por qué? Viene una guerra. Básicamente. El régimen moderado por su tendencia a las clientelas personales, la palabra clientela, subrayarla. Y no la confundáis. No confundáis con cliente, ni clientela de la manera de ahora, la clientela de una tienda, no. Cuando se habla de red clientelar, pues es el enchufismo de toda la vida. Solo que no, como no tienen enchufes, pues no pueden usar la palabra enchufe. Básicamente es así. No pueden decir la palabra enchufe porque no hay enchufes. O sea, en el concepto enchufe, pues no lo tienen, ¿vale? Entonces,
Se tienen que apañar. Se tienen que apañar con la palabra clientelismo, ¿vale? Clientelismo, clientelar, red clientelar, pues es esto. Es meter al amigo y que el amigo después meta a otro y así sucesivamente. Y como yo te he metido en el cargo, pues me lo debes. Y Claro. el enchufe de toda la vida, pues eso. ¿Vale? Entonces, el régimen moderado, por su tendencia a las clientelas personales y su frondosidad administrativa, pues había tendido ya a favorecer o permitir corrupciones, escándalos o banalidades. Entonces, la ex regente, a la que se atribuía un importante papel, la crisis del gobierno de Bravo Murillo, el gobierno de ahora, había dado un paso más en su intervención en asuntos políticos y no estaba dispuesta a retroceder. Entonces, la decadencia definitiva del gobierno de los moderados comenzó a finales del 52 y culminó cuando el presidente Sartorius disolvió el Senado y comenzó a gobernar por decreto. El gobierno por decreto, spoiler, es cuando ya va a terminar de ir mal todo. Entonces, en febrero del 54 se recrudeció la lucha política y se produjo una sublevación en Zaragoza, que aunque fracasó, alentó al gobierno del peligro que se avecinaba. Los 5 meses que van de febrero a julio del 54 registran una continua conspiración. Moderados, anarquistas, puritanos, progresistas, militares como O'Donnell, que andan por ahí por el medio, o políticos de nuevo cuño como Cánovas del Castillo, que ya empieza a asomar por ahí la cabeza, trabajaban para derrocar al enemigo común. Los periodistas publicaron una hoja de protesta que fue cubierta de firmas en la que se pedía la caída del ministerio. El gobierno prohibió la hoja, encarceló a los difusores y multó a los firmantes. Pero esto ya sirvió para poco. Y a esta situación se añade una fuerte crisis económica. Y todo esto, pues al final, provoca la caída del gobierno moderado en julio del 54. Al final tiene que explotar. Y que llegamos, es que los problemas no acaban. Segunda Guerra Carlista. Ya habíamos visto la primera, pues ahora toca la segunda. Fases del conflicto, pues tenemos un levantamiento en Cataluña, que se realizó incluso antes de la fecha que había designado el pretendiente. Joan Castell, a frente de 70 hombres, se sublevó unos días antes. El tema de la guerra carlista normalmente no suele entrar mucho. No. Es susceptible de caer, todo es susceptible de caer. Sí, a ver, nosotras no sabemos lo que os van a poner en el examen. Ojalá. Pero es verdad que para mí son importantes, pero no se le dan tanta importancia. Es como, bueno, las guerras carlistas. Pero te hablan mucho más de Isabel en sí, o incluso de antes de la... O sea, tanto de antes como de después. Pero de las guerras, incluso hay gente que no sabe que hay 3. Como no, la guerra carlista, y te dices, ostras, no se trata tanto. Es un tema muy poco popular. Sí. Y yo lo considero importante porque con lo que por lo que pasa en la guerra va a repercutir. Pero no es... La gente ya se pasa como al bienio, ¿no? El bienio progresista. Digo, como, sí, pero hay una guerra por ahí. Digo, vale, pero... Sí, pero sin más. Entonces, el pretendiente nombró a su hermano Alfonso Carlos como capitán general de Cataluña, que hasta fin de año no cruzó la frontera y fue Rafael Tristany quien asumió el puesto. Aunque se formaron partidas guerrilleras en casi todas las comarcas catalanas, no se llegó a organizar una estructura militar común. La revitalización de la insurrección en el Frente Norte y la llegada de Alfonso Carlos en diciembre del 1872 reactivaron las partidas carlistas en Cataluña, al tiempo que se conseguía el apoyo en el maestrazgo y se formaban otras hasta totalizar unos 3.000 hombres. En la provincia de Valencia, los carlistas mantenían 2.000 hombres armados y en la provincia de Alicante unos 850. Pues el general Marco de Bello había organizado la división aragonesa y la administración civil y militar de la región. Pues a esta organización tenían serios problemas para pagar a los soldados y armarlos, ya que se armaban pues, con lo quitado al enemigo o compradas en el extranjero.
Organizó varios batallones carlistas y las compañías del Pilar, que eran soldados de preferencia dentro del ejército. Se perdieron algunos combates, las partidas en el Maestrazgo fueron aumentando, mezclándose con las de Aragón, Cataluña, Cuenca y Albacete. Batallas que destacar. Vale, bueno, primero, pudieron llegar a crear un mini-estado con centro en Cantavieja. Y en cuanto a batallas, pues tenemos la batalla de la conquista de la ciudad de Cuenca en el año 1874 por tropas carlistas. En el 74 también pusieron sitio a Olot y tras conquistarla la convirtieron en su capital. En una serie de victorias ahí en Cataluña, pero en marzo del 75 Martínez Campos, nombre subrayar el nombre, ocupó Olot y sometió a sitio el Seo de Urgel. Y finalmente el 19 de noviembre pues se acabó. Se acabó la cosa. Duró poquito. Ahí estamos viendo. A ver que lo veo por aquí. La espada de Ramón Cabrera, Sí. obsequio de Carlos VI. La que le dio. Y este es otro ser importante de este momento. Y llegamos al viene progresista, viene moderado. Pues eso, hemos estado por los moderados. Llegará. ¿Quién va a llegar ahora? Ay, se me va. Perdón. ¿Quién va a llegar ahora? Va a llegar. Pues el amigo. ¿O'Donnell? Exacto. Entonces, gobierno de Sartorius, conde de San Luis, había perdido varias votaciones en el Congreso y en el Senado. Ahí estamos. Aquí. Yo me acuerdo por la Vicalvarada, porque ese nombre no se me ha olvidado desde que me lo dijeron. Es como, no sé, la Vicalvarada. Sí, el tema de la Vicalvarada es muy bueno. O sea, el nombre es curioso. Sí. Curioso. Entonces, el 9 de diciembre del 53 perdió la última de las votaciones porque el presidente del Ejecutivo disolvió las cámaras. Entonces, el proceso revolucionario del 54 puede explicarse con un movimiento en dos tiempos. La Vicalvarada de O'Donnell, 28 de junio del 54, que concluye con la publicación del Manifiesto del Manzanares, de nuevo subrayó. Importante. Texto susceptible de salir. Aquí hay mucho texto, ya, lo sé. Lo sabemos. Lo sabemos, lo hemos vivido. Pasado por ahí, o sea, hemos pasado por ahí, no os preocupéis. Y las jornadas callejeras de Madrid, que comienzan el 17 de julio y culminan con el triunfo de Espartero. Ahí está de nuevo el amiguete de Espartero. No para, no para. Sin perder de vista que entre el 5 y el 17 de julio se produjeron revueltas en las localidades como Alcira, Cuenca, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Logroño y San Sebastián. En cuanto a los hechos, el enfrentamiento de Vicálvaro entre los escuadrones de caballería de O'Donnell y el regimiento de artillería que pudo disponer Sartorius se redujo a unas cargas a distancia. O'Donnell se retiró a Aranjuez y de aquí a Manzanares, conocida en Madrid la retirada del jefe de gobierno, se alzaron los progresistas el 17, se levantaron las barricadas en la capital de España y los revoltosos quemaron las casas de Sartorio, Salamanca y el Palacio de las Rejas, residencia de María Cristina. María Cristina. Que sigue por ahí. María Cristina me quiere gobernar. Sigo la corriente. Es que es inevitable, o sea, es inevitable. Y estas son unas fotos de la Vicalvarada que, como os decía, pues no puedo quitar la foto del medio porque StreamYard no deja hacer eso. Entonces, llegan los progresistas. Espartero otra vez. ¿Se van a estar tranquilitos? No. No. Spoiler, no. No, spoiler, la lían. O sea, el pobre Espartero se acaba autoproclamando presidente del Consejo de Ministros, o sea, la lían. Entonces, efectivamente, pues eso, la lían mucho. La Revolución de Julio tampoco se entendió muy bien con la normalidad administrativa, por cuanto utilizó como banderín de enganche la supresión de impuestos. Y al restablecerse la calma, la situación económica se agravó por los desaciertos de los sucesivos ministros de Hacienda. Incluso se pagaron con fondos del Estado los gastos del levantamiento de julio. O sea que, claro, es que las revoluciones, revolucionarse cuesta dinero.
Sí, justo cuando te has tenido que marchar lo decía, de todos estos, o sea, todas estas leyes, bueno, en este caso, todo lo que tú pongas en marcha no es gratis. O sea, poner una ley en marcha no es gratis, aprobar una constitución no es gratis. Y estamos metidos encima en guerras, estamos metidos en descontento social, o sea, en medio de toda esa vorágine tú tienes que poner en marcha cosas. Y claro, pues, spoiler, va a haber otra desamortización. Claro, hay que sacar dinero, tenemos problemas de pasta. ¿Qué vamos a hacer? Por eso yo a mucha gente le animo a que cambie su visión de la historia. O sea, estudiar historia es un rollo, ok. Pero es sencillo. O sea, porque en el momento que tú puedes llegar a ver las cosas desde fuera, o sea, el momento que eres capaz de entender los procesos, es que te va a salir solo. O sea, no te tienes que acordar de lo que viene después. ¿Qué va a venir ahora? Pues una desamortización, pero no porque yo lo haya estudiado ya, que también, sino porque es que es lo lógico. O sea, es que necesitamos pasta. Básicamente. Y así con un montón de procesos. O sea, sobre todo en guerras. Hay otras cosas que te las tienes que empollar, pero en guerras, en todos estos sucesos que tienen como una cronología, no tengáis tanto miedo a estudiar porque no es tan difícil. No relacionar conceptos, un poco de cabeza. ¿Qué va a venir después de una guerra? Pues problemas económicos. ¿Por qué? Porque la gente que tiene que trabajar en la agricultura se te ha muerto. O las has mandado a la guerra. O las han mandado a la guerra y vuelven heridos. Spoiler, heridos significa, si no tienes una buena higiene, una buena sanidad, pues significa enfermedades. Spoiler, la cosa va a ir mal antes de ponerse bien. Quiero decir, pues es algo que puedes ir sacando con lógica, lo que hemos dicho aquí una vez. Entonces, la desamortización, efectivamente, hace falta pasta, pues hay que sacarla de ahí. Entonces, de Pascual Madoz y la ley de desamortización. Ha extendido la desamortización a los bienes propios de instrucción pública y beneficencia. Por ello se la conoce como la desamortización civil, que no quiere decir que no afectara a las pertenencias eclesiásticas. Es más, precisamente porque la ley incluía como desamortizables este tipo de bienes, volvieron a surgir los problemas con la Santa Sede al no respetar el concordato que hemos dicho antes. Claro, es que el problema que tiene esta es que junta dos estamentos sociales. O sea, ahora no está enfadada solo la Iglesia, sino que ahora también están enfadadas las personas, o sea, la sociedad, porque ahora las van a tocar a ellas. Entonces, la tensión llegó a un extremo que se rompieron las relaciones diplomáticas con Roma. Por lo que respecta a los bienes civiles, la desamortización de Madoz fue total, pero sobre todo suya. Tampoco la desamortización sirvió para realizar una reforma agraria, como ya habían solicitado en la etapa de Mendizábal, y ni siquiera, como pretendía Madoz, creó una base amplia de pequeños propietarios que se convirtieran en defensores del trono de Isabel II. Las medidas de Madoz consiguieron, eso sí, desatar las tensiones sociales en el campo y provocar la protesta de quienes denunciaron desde entonces el empeoramiento de su situación. O sea, las cosas fueron de mal en peor antes de ponerse bien. Como, vale, quieres pasta, pero la pasta la sacas a cambio de cabrear a la gente. Es como a cabrear a la peña. Y eso no sale bien, porque aunque tú estés en el poder, eres uno y la gente es un huevo. Entonces, spoiler, no va a salir bien. Este es un poco el mapa. Estamos aquí pues, porque teníamos que estar, pero salir no estaba saliendo nada bien. O sea, hemos llegado hasta aquí porque, bueno, hemos llegado, pero... Ahí tenéis un poco a la señora en cuestión, Pascual Madoz, y llega a su fin. Ya el partero dice, el partero ya, a casa, cariño. Ya, a la casilla salida para volver otro día. Sí, por favor. Vuelva usted otro día, vuelva usted otro mes. Vuelva usted otro mes. Venga. El 5 de junio del 55, 1855, se produjo una nueva crisis ministerial. Para intentar cerrar filas era necesario que saltara O'Donnell, que es al que le queda por llegar. Es como, vaya, ya, déjale espacio al amigo. Era necesario que saltara O'Donnell del Ministerio de la Guerra, por lo que la mayoría de sus componentes abandonaron el gabinete para dejarle solo al despartero. La estrategia no dio los resultados previstos y puso de manifiesto el declive de los progresistas.
Al margen de la incidencia de la epidemia y la mortalidad del momento, conviene recordar que el cólera, claro, spoiler, también hay problemas ahí, trastocó la normalidad administrativa no solo por las muertes que produjo, sino sobre todo por los abandonos de los funcionarios. A mediados de julio del 56 concluía el bienio progresista entre la inoperancia de sus gobiernos, el empuje de las armas en aquellas jornadas violentas, muy pocas veces citadas por la historiografía, que se desarrollaron en las madrileñas calles de Vistahermosa y Medinaceli, próximas al Congreso de los Diputados. Y ya dicen, ya Espartero, ya. A casa, con tu caballo, por favor. Vete a casa con el caballo, dale de comer al caballo, por favor. Vale. Y ya llega la Unión Liberal. Vale, básicamente. Eso es. Bueno, tenemos un momento ahí de llega Narváez. De impasse, otra así vez, como... de un impasse de Narváez, pero ya ha llegado O'Donnell y ya va a decir, oye, que yo también quiero mi momento. Y en el 56, bueno, no sin antes llega otra constitución. En el 56, otra constitución. Vaya. Tuvo una discusión larga y densa. Se plantearon posturas completamente distintas en aspectos delicados como la monarquía, dinastía borbónica. Vale. Plasmó la ideología del progresismo, aunque nunca estuviese vigente, acepta la soberanía popular, con restricciones a la autoridad real, la forma electiva del Senado, se recogen las antiguas reivindicaciones progresistas, como los jurados para los delitos de opinión, la milicia nacional, elección directa de alcaldes. Es una constitución con un mayor grado democrático que las anteriores, si bien no constituye una norma de convivencia política de consenso. Eso es. La mejor prueba es su falta de vigencia. Cuando ya votada se suscitó si la Constitución debía entrar inmediatamente en vigor, un sector mantuvo que debía suspenderse. Su promulgación, otro defendía que el país necesitaba con urgencia un marco legal claro y debía entrar cuanto antes. Entonces, si la Constitución sería ley efectiva, habría que convocar elecciones, además terminaría con el mandato de muchos diputados, entonces antes había que elaborar y votar algunas leyes decisivas como la electoral. ¿Vale? Y entonces, como decía, vuelve Narváez otra vez. Entonces O'Donnell fue relevado por Narváez, que permaneció en el poder un año completo. De la gestión de estos 12 meses, lo más destacable fue la Ley de Instrucción Pública, ¿vale?, que iba a permanecer vigente hasta la Segunda República. ¿Vale? En la campaña sevillana, y concretamente en el Arajal, se asaltó y incendió el cuartel de la Guardia Civil, las casas de los notables y los archivos notariales. Y entonces hubo represión. La crisis económica del 57, división de los moderados, pues hace que, spoiler, pues las cosas salgan mal. Es que claro. Y ahí ya dice O'Donnell, llega el 30 de junio del 58 y dice, ya, ahora me toca a mí ya. Y entonces es cuando llega... Así es un lío. La Unión Liberal, es como ya, fuera ya. Y sí, irse. Es como, no, te estás pasando. O sea, no me cambies las cosas de sitio, o sea, no. Te he dejado 2 añitos porque me caes bien, porque sí, porque te hacía ilusión. Pero ya, venga ya, Narváez, hasta luego. Y llega O'Donnell. Y ya sí que llega O'Donnell. Spoiler, inestabilidad. O sea, pero no por O'Donnell, sino porque es que esto no... Creo que lo has dicho tú antes al principio del vídeo, es que esto no cuaja. O sea, es que no... Claro, porque la gente empezaba a estar un poquito hasta el pelo. O sea, la gente ya empezaba a estar hasta el pelo. ¿Vale? Entonces llegará un momento que, o sea, la revolución, o sea, el gobierno de la Unión Liberal es para mí es la preparación de la Revolución La Gloriosa. Sí. Para terminar los últimos coletazos antes de esa revolución. Como toda la oposición va a empezar a reunirse gradualmente.
Sí, van a hacer Eh, las cosas de otra manera, porque se están dando cuenta que de cara no, pues hasta que sale. entonces, el gobierno fue estable hasta enero del 63. Las elecciones fueron convocadas por el propio O'Donnell, que logró una mayoría absoluta que siempre le fue sumisa. Eso y la habilidad de la Unión Liberal explican la estabilidad del gobierno. Su política se desenvolvió sin excesivas dificultades, favorecida por el éxito de la guerra en Marruecos, la expansión económica y la relativa paz social. Vale. Entonces, el desembarco del sucesor del carlismo, Carlos de Borbón, y su posterior apresamiento supuso el adormecimiento del problema carlista, o sea que los tenemos tranquilos. El objetivo político de este periodo fue el intento de conciliar libertad y orden. Sus años de gobierno fueron de paz, solo alterada por escasos sucesos violentos y aislados. Habitualmente se suele presentar el gobierno largo de la Unión Liberal como una sucesión de guerras exteriores, Marruecos, Santo Domingo, México, Perú y la Conchinchina, porque sí existe ese lugar. Sí, lo siento. O sea, Lo mismo que la isla de Fernando Po. sí, O sea, te va a Fernando Po, eso también existe. sí, 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 sí. Entonces, la intervención española en la cuestión romana, el iberismo, intento de unidad con Portugal, la colonización de las islas de Fernando Po. Os digo que es un lugar que existe. La proyección del país en el exterior y la imagen que creó de una nación capaz fueron muy bien aprovechadas por O'Donnell y por la corona para mantenerse en el poder. La reina concedió a O'Donnell el título de duque de Tetuán al conquistar dicha plaza y a su vuelta a Madrid le recibió con apoteosis. Sin embargo, el fracaso de la intervención en México o la difícil explicación de la situación de España en la Conchinchina son algunas de las razones del desgaste gubernamental. Me hace gracia decir el nombre, pero... Sí, porque claro, lo asocias a... Pero es que claro, la pobrecita zona existe. Respecto a la desamortización, fue suspendida por el propio O'Donnell, la volvió a poner en vigencia, pero excluyendo los bienes eclesiásticos. Reconocía la capacidad que tenía la Iglesia de adquirir, retener y usufructuar bienes, y se hizo una ley por la que los bienes eclesiásticos adquiridos antes de abril del 60 no estuvieran exceptuados. Que no estuvieran exceptuados continuarían enajenándose de acuerdo con la ley de Madoz. O sea que estaba intentando, pues eso, pacificar las cosas con la Iglesia. Entonces, en 1863, O'Donnell remodeló el gabinete, avisó del cansancio de un gobierno que durará muy poco. Política exterior, la política ya empezaba a cansar, era sumamente cara. Este gasto indefinido no era fácil de soportar con políticas dudosamente eficaces y pues la oposición pues comienza a presionar para que O'Donnell se pire. Es como un conjunto de niños. Es como los niños, es como, ay, pues tú le has dado el poder a este, yo también quiero. Ah, pues no, ya no Sí, te junto. O sea, es la sensación. sí, un Yo no te poco sí. junto, pues ahora yo quiero, pues no te junto. Pues ¿por qué le has dado a él? Yo quiero más. Y es así, o sea, eso es Isabel II. Sí, básicamente sí. Y entonces al final llega un momento que llega Narváez, pero ya esto es un no parar de inestabilidad. O sea, cuando ya los gobiernos empiezan a ser de un año o de meses o de... Sí, sí, ya todo se empieza a tensionar muchísimo, muchísimo, Todo se muchísimo, empieza... porque ya hay un desgaste muy grande. Porque a Narváez le sucede Armero, después Istúriz, vuelve O'Donnell otra vez. Y fijaos en las fechas. 15 de octubre del 57, 11 de enero del 58, junio del 58. Que no te da tiempo. Y es lo que pasará un poquito también en la Primera República. O sea, entra uno, sale otro, entra uno, sale otro. Y entonces, espérate que me estoy equivocando. Aquí. Entonces ya empieza, desde el principio del gobierno de O'Donnell, empieza a ver que hay muchos problemas, que sobre todo que la oposición no se va a quedar, ya no se va a quedar quieta ya más. Entonces,
Los moderados eran prácticamente las mismas, y unionistas eran prácticamente las mismas personas del periodo anterior, pero más ancianos. Vale. Empiezan a aparecer demócratas, progresistas puros. Básicamente, lo que va a suceder aquí, empiezan a aparecer nuevas voces, ¿vale? Prim, por ejemplo, el general Prim, ¿vale? Empiezan a sonar ideas del sufragio universal, los derechos individuales. Bueno, un militar no le va a llevar muy bien esto del sufragio universal, pero todo esto se van a acabar uniendo en Ostende, ¿vale? En Bélgica. Entonces, a partir del 1863 dimite O'Donnell, la situación se complica. La reina acepta un gobierno de un tal Manuel Pando, marqués de Miraflores, ¿vale? Pero También, después de Narváez en la política, sí. pero al final toda la oposición de Narváez ya estaban un poco hartos un poco de la situación, de esta inestabilidad, lleno de traiciones y tal. Entonces se reunieron en Bélgica, en Ostende, y dijeron, vale, vamos a echar ya a esta tía, que ya estamos todos un poco hasta el papo. Y empezó en el 69, bueno, firmaron un pacto de Ostende, subrayo fluorescente, negrita, Arial de 80. Importante. Pacto de Ostende es el texto en el que ya dicen, vale, vamos a preguntar, en el momento en que echemos a Isabel, vamos a hacer un referéndum, una especie de consulta, para ver si la gente quiere monarquía o república, pero en el caso de que la gente pida monarquía, nunca va a ser borbónica. Spoiler. Entonces firman ese pacto, ¿vale? En Ostende. El general que va a estar a la cabeza un poco de esta revolución va a ser el general Prim, protagonista de los siglos posteriores. De los siglos no, de los años. Siglos no. El hombre murió, no es un vampiro. Entonces, básicamente. Entonces, en agosto de 1866 se reunieron en Ostende, se comprometieron a todo esto. Y en enero del 67 la denominada Junta Revolucionaria de Madrid lanzó una proclama en la que anuncia claramente su objetivo, la expulsión definitiva, completa y perpetua de la familia Borbón. Las fuerzas civiles y militares que iniciaron la revolución en enero del 66 seguían organizadas tanto en Francia como en el interior de muchos regimientos. En abril del 68 se nos muere Narváez, que nombró presidente a González Bravo, pero su gobierno duró apenas 5 meses. Los unionistas se unieron a los progresistas y demócratas para derribar ya al gobierno, que era muy débil y estaba dividido. González Bravo se pasó un poquito de represión, ¿vale? González Bravo es el que está con Isabel II, se dedica a la represión. Tuvo enfrentamientos con capitanes afines al monarquismo. Pero al final, ahí tienen, después del pronunciamiento de Prim, ahí está todo Ostende, y ahí está la fotillo con todos reunidos. Finalmente, Isabel va al exilio y ahí nos quedamos en ese cliffhanger después de 1 hora y 3 minutos aguantando. Es que es denso es que Isabel... Es que Isabel tiene mucho follón. Isabel tiene mucho. Bueno, spoiler, no lo vamos a dejar en el cliffhanger. Lo siguiente va a ser una regencia. Sí. ¿Vale? El señor Prim y el señor Serrano, el general Serrano, se van a quedar un poco viendo ahí, organizando el siguiente paso, que es preguntarle al pueblo qué quiere, si monarquía o república. ¿Vale? Pero eso ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Así que suscribíos al canal. A ver, ¿qué decidió el pueblo? ¿Qué decidió? ¿Qué decidió? Bueno, pues suscribíos al canal. Ahí abajo, al lado del rincón de Historia TV, suscribirme. Y darle un like. Eso.
Ahí, Eso. después like. Ahí. Ahí está. Conclusiones del día de hoy. Aparte ¿Qué te de ha la parecido? a mí es que La densidad. a mí es que Isabel me gusta, pero por lo que he comentado antes, porque es que como está todo por hacer y lo estás viendo cómo se hace, es verdad que a lo mejor se pasan de voluntarios. Mucha gente quiere hacer muchas cosas, que está muy bien, pero eso provoca muchísima inestabilidad. Y, o sea, no hablo ya de partidos demócratas, sino de que las cosas se tienen que asentar y no se asientan para nada. Entonces es uno de los problemas y eso se va a arrastrar. O sea, las etapas siguientes no son mejores, spoiler. Spoiler, no son mejores. Porque la gente ya se va tensando más, se van dando cuenta que pueden hacer cosas, que tienen el poder de hacerlas, entonces luchan y La turbina se ha puesto en marcha y cada vez las revoluciones van a mayor revolución. sí. Entonces, no, spoiler, no va a salir bien. Y lo que me da pena es que a partir de aquí, o sea, ningún gobierno cuaja. O sea, ya ahora estamos hablando de monarquía, pero luego entra la república, spoiler, no cuaja. O sea, es que ya la propia sociedad está tan tensionada, el sistema está ya tan, o sea, lo has manoseado tanto que es que ya no da para más. Entonces, cualquier cosa que quieran, cualquier semillita que plantes en la tierra es que no funciona. No funciona la monarquía, no funciona la república, no funciona nada. Luego vienen los pucherazos, es que no funciona nada. Todavía me acuerdo de ese texto que nos decía la profesora de C. Y contemplaba, o sea, de alguien de la restauración, siglos posteriores, años posteriores, y contemplaba atónito cómo mi padre, que llevaba 10 años muerto, se aproximaba a la urna para dejar su voto. O sea, Es que te lo has manoseado tanto que ya no va a salir bien. no, ya no va a salir. En fin, pues eso, la cuesta abajo sin frenos de España. España, Spain is different y aquí lo mostramos en este canal. Yes. Entonces, bueno, pues esto es todo por este vídeo. Suscribiros al canal, un buen like así de grande, ahí abajo, es totalmente gratis. Dale a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos. Compartir. Y Y nos nos vemos la vemos en el próxima. siguiente. Chao.